El que salga ahí, el orden que os ponga el cartel. Hola, buenos días a todos, bienvenidos al sábado, al sábado 5, donde tenemos un programa espectacular que empieza muy temprano. Gracias a todos por haber madrugado y haber venido aquí después de la resaca. No, eso he sido yo, espera. Gracias por haber venido en general y bueno, invitaros a que sigáis este día pues hasta el final, porque va a ser muy interesante. Y empezamos con lo que siempre hemos querido en nuestro festival, que es apoyar a los autores locales, los autores de aquí, los autores que empiezan o que se están consolidando y que creemos que es un factor imprescindible darles nuestro apoyo y nuestro impulso. Entonces, tenemos la mesa que llamamos siempre la Fuerza de los Autores Locales, que nos modera Luis Ángel Fernández de Betoño, ahí el primero de la fila, y con él está Samuel Bernal. A continuación tenemos a Leire Mauleón y nos cierra María Santorum, que bueno, que menos novata en estos lindes y nuestra editora favorita de Uzanza. Y yo os dejo ya a vuestro menester. Así que un aplauso para ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Hola, buenos días a todos y gracias por venir. Vale, bueno, vamos a empezar por María. María viene con el libro Leyendas y banderas. Es una novela que está ambientada en Zuazo de Cuartango, del que yo cuando era niño también tengo bastantes recuerdos, porque he pasado allí prácticamente mi infancia. Y bueno, hice una pequeña reseña cuando me terminé la novela. Y Leyendas y banderas son dos historias contadas desde dos visiones completamente antagónicas. Cuando te la lees te das cuenta, y además está contada desde dos épocas diferentes. Pero finalmente confluyen en una sola, como dos afluentes que se juntan para formar un gran río. En esta novela se mezclan leyendas ancestrales del País Vasco con el pragmatismo moderno. Es una especie de estudio sobre el odio y los conflictos humanos vistos desde una perspectiva local. Aunque la novela tiene partes muy duras, la autora es optimista y consigue que las posturas antagónicas se reconcilien gracias al amor. Bueno, esa ha sido mi visión de esta novela. Luego seguimos con Leire Mauleón, que hizo un encargo sencillo, ¿vale? Y mi impresión cuando terminé la novela fue la siguiente. Un encargo sencillo es una novela contada en primera persona con un carismático protagonista, Thomas Grant, que va relatando la historia con tranquilidad, aunque sin pausa. Es una trama ambientada en una época indeterminada, que pueden ser los 50 o 60, y en un lugar del que tan solo sabemos que se trata de una pequeña ciudad lluviosa junto al mar. No importa. Con estos tres elementos, Leire construye una interesante y entretenida novela de esas que se pegan a los dedos, cuya trama, que comienza de forma muy sencilla, se va enredando hasta crear un complejo entramado que termina con un final inesperado. Y bueno, creo que hasta aquí puedo leer sin fastidiar, sin hacer spoiler, como se dice ahora. Vale. Luego, en cuanto a Samuel Bernal, que hizo La Virgen Muerta, es esta novela de aquí. Vale. Mis impresiones cuando terminé con ella fueron las siguientes. La novela es un thriller en el que se mezcla investigación policial, magia, ritos ancestrales, biotecnología y sectas satánicas. Me recuerda un poco a Michael Crichton, sobre todo por el desarrollo de la novela. Es una novela rápida, coral, que va aumentando de intensidad hasta crear un final muy intenso. Vale, pues entonces ahora no sé si cada uno, por ejemplo, que empiece María hablando un poco de su novela, a ver cómo la ideó y todo eso. Leyendas y banderas es una novela que ya salió hace unos cuantos años, 2019, y que efectivamente, no sé si es un estudio del odio, me parece bonito lo que has dicho, sí que es una novela sobre un tema que es muy complejo y muy cercano, como es el conflicto vasco. Me preguntabas, ¿cómo la idea ha ido poco a poco surgiendo de una sola experiencia vital
que me resultó muy importante. Primero, decir, ¿no?, que me tocaron los años duros del conflicto, la adolescencia, y que en un pueblo pequeñito como Cuartango todos nos conocemos, el tema de la identidad vasca, española, pues ha estado muy presente en todo, como para todos los que estamos aquí. Y cuando yo tenía 14 años, se mudó una chavalita nueva al pueblo, y como toda persona nueva en el pueblo estaba muy nerviosa. Y vino y se presentó, me llamo Pepita, no sé qué, vengo de no sé dónde, antes vivía aquí, y mi padre es policía nacional, pero no os puedo decir de qué. Nos quedamos todos así. Y estuvimos intentando, su padre maravilloso, ella todos maravillosos, pero siempre nos quedó la duda, o nos sigue quedando la duda, ¿no? Mi padre es policía nacional, pero no os puedo decir de qué, y me surgió esa idea. Ahí va. Y a ver si ha venido aquí a Cuartango, a ver de qué palo cojeamos. Y esa idea ha estado siempre en mi cabeza. Cuando ya fui más mayor, cogí conciencia respecto al conflicto, y dado que para mí, que soy muy sensible, era algo muy importante, mi padre es soriano y mi madre es de aquí de Álava, de Cuartango. Entonces, en Cuartango eres española, vas a Soria, me llaman la terrorista ya desde tiempos de comunión. A mí esto me ha hecho muchísimo daño y decidí que cuando escribiera una historia tenía que ser sobre un tema que fuera muy importante, que me permitiera desnudarme y ver todo. Entonces, me costó muchos años escribirla. A la gente le ha gustado, ha ido muy bien, dentro de que es un marronazo, digamos, de tema. Pero vamos, sigo muy contenta con cómo se ha recibido y con lo que acabó saliendo después de dar muchas vueltas a todo, diálogos, narrativa, para intentar que fuera una novela disfrutable, pero sin agravar las cosas, que es suficientemente complejo es el tema, digamos. Sin agravar las cosas. O sea que Miguel es el padre de Miquel, este protagonista tuyo. No, o sea, tiré de un poco de esa idea de que alguien pudiera venir a un municipio tan minúsculo, en misión encubierta, que es lo que hace mi personaje principal, a ver si, pues eso, en su día hubo misiones de este tipo, ¿no? Pues sin más, o sea, la idea era esa. Y siempre que veo a este hombre, que es maravilloso, lo vuelvo a repetir, si es que nos llevamos todo muy bien, pero todavía me surge la duda, igual es mecánico, pero en mi cabeza, ¿qué es este hombre? Por eso tiré de ello. Ya. Vale, pues ahora Leire, que nos cuente un poco cómo ideó esta novela, la de un encargo sencillo. Y un poco en qué te basaste para hacerla. No sé si se me oye. Pues realmente surgió por la escena principal de la novela. Fue una escena que se me ocurrió. Soy bastante visual, entonces la idea fue, o sea, en la primera página, no desvelo nada, un personaje que está tirado en un callejón al que han pegado unos tiros y que está rodeado de cadáveres y que dice: ¿cómo he acabado yo metiéndome en este lío cuando lo que me habían encargado era algo muy sencillo? Y a partir de ahí surgió esa idea de decir, vale, ¿qué ha podido llevar este personaje hasta aquí si partía de algo que en teoría iba a ser fácil de resolver? Vale, pues venga, vamos a idear algo. Y realmente surgió de ahí, de la escena principal, y todo fue pues sobre la marcha realmente. Joder, o sea, que tuviste esa idea, ¿no? O sea, un día pues, estabas, no sé, haciendo no sé qué. A mí me pasa también, ¿eh? Tienes una imagen literaria en la cabeza. Y de ahí dijiste, bueno, ¿cómo hago que esta imagen tenga sentido? Y empezaste a tirar hacia atrás. Eso es. Guau, pues está, vamos. Además es que es así la novela, ¿sí? Ahora que lo dices, me está recordando la... Sí, fue pues eso, partir de esa imagen y recrear todo de, vale, ¿cómo llego hasta aquí desde un inicio? Vale, pues venga, vamos a inventar cómo podemos llegar aquí. Vale. O sea, que tú eres una escritora que no se hace el esquema, de estas que se hacen el esquema. O sea, tú vas escribiendo según... No, eso que dicen de brújula o mapa, yo soy brújula. Yo digo, salgo de aquí y quiero llegar aquí. Pues ya llegaré, en algún momento. Vale. ¿Y tú, Samuel? ¿Cómo ideaste tu novela? Bueno, La Virgen Muerta comienza también con una escena un poco impactante, ¿no? Estamos en un hospital, una mujer acaba de dar a luz, está con su bebé en la incubadora porque ha tenido ciertos problemas y de repente llega un enfermero un tanto siniestro y termina secuestrando al bebé, ¿vale? En incubadora. Entonces, no parte de un hecho real, verídico, en el que me haya inspirado. Lo que sí que me llamó la atención es que justo cuando la estaba presentando, porque esto fue hace 2 años, ocurrió el famoso secuestro del bebé del hospital de Basurto. Entonces, claro, sí que me llega a plantear, ¿no?, como a veces la propia literatura anticipa hechos que luego ocurren en la realidad, y el famoso dicho de que la realidad supera la ficción. Ya, vale. Pasa que tu novela es realmente complicada, o sea, tiene muchos matices, una infinidad de personajes.
Tú sí que utilizas un mapa, ¿no? Sí, bueno, yo tengo, por una parte, suelo tener un cuaderno, ¿no?, en el que me hago mis esquemas, mis fichas de personajes, los secretos que tiene que tener cada uno, su pasado, qué es lo que se va a ir desvelando en la novela. También utilizo un programa de informática parecido, pero luego también me dejo llevar por la historia, ¿eh? Si en un momento determinado había pensado una trama, pero veo que la historia me está llevando por otro lado, puedo adaptarme y si me convence más, tiro por ahí. O sea, que cabe la posibilidad de que los protagonistas escapen de ese esquema, ¿no? Y tomen un poco el mando de tu novela. Sí, no tanto escapar, porque lo tengo ya todo planificado, pero sí que es cierto que igual una trama, que en principio va a ser igual más secundaria o más no tan principal, pues al final termina condicionando los hechos o cómo van reaccionando los personajes y toma más importancia de la que yo había pensado inicialmente. Ya. Vale, ahora una pregunta para Leire. ¿Cuáles son tus autores de referencia? Porque me da la sensación que es una novela que recuerda a los clásicos, aunque por otra parte luego también hace un poco cinismo sobre los clásicos. Dice, nunca he tenido, por ejemplo, el autor, que es un diálogo continuo del mismo, del protagonista, dice, nunca he conocido a una mujer fatal, pero luego aparece una mujer fatal. Entonces es un poco ese... Leire juega con eso, no es una novela al uso, o sea, no es un clásico al uso, pero recuerda siempre a los clásicos de la novela negra. Pues como referente del tipo de detective privado que yo creo que todos podemos tener en la cabeza, ¿no? Ese detective privado con el sombrero, con la gabardina, que va a fiestas, que siempre está liado con alguna mujer en el caso y demás. El primer referente que yo tengo, luego evidentemente habrá habido otros, pero fue en una pequeña revistilla, seguro que alguno la conoce, que se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre, pero era una recopilación de diferentes relatos de diferentes autores, todo sobre el tema de misterio. Misterio se llamaba. Y ahí leí por primera vez Mi nombre es Chambers, de Henry Kane, que era esta idea del personaje privado americano clásico que podemos tener en la cabeza. Pero sí que es cierto que luego, a la hora de escribirla a día de hoy, son ciertas ideas que ya en estos años se quedan un poquito anticuadas. Y yo creo que la ironía que dices y el jugar con eso viene de, vale, sí, yo igual en los años 50 o en los años 60 esta historia que cuentas me la podía creer, pero ya en el 2020 hay ciertas actitudes o ciertas casualidades que no casan y que no van a quedar bien, ya, que no son creíbles. Pero en cambio consigues que casen. O sea, y además cuando la lees dices, joder, es que parece que estoy leyendo alguna novela de estas, del tipo el Thomas Marlowe y tal, y dices, bueno, pero sí, claro, si la lees que está ambientada en los años 60 o 70, dices, vale, esto lo que dices tú, esto vale, esto igual podía ser creíble, más o menos, pero ahora no. Pero bueno, como le das ese toque irónico, pues la verdad es que ha sido un acierto, todo un acierto. Vale, ahora paso con María. Bueno, ya la pregunta que te iba a hacer ahora ya me la has contestado antes, lo de la brújula, eso, lo de que la ibas ideando. Vale, en el libro hablas de sacrificios humanos para complacer a los dioses vascos. ¿Es cierto que se hacían esas prácticas en la antigüedad o por el contrario son licencias del autor o de la autora en este caso? Hay una mezcla de ambas. Una vez que escribí la historia principal, que era muy heavy en lo social y político, decidí que había que meter algo más agradable o para agradable. Cosas más. Menos mal que era agradable. Se me entienda, ¿no? Si solamente vas de política era un poco por eso leyendas y banderas, las dos cosas. Decidí que quería meter leyendas y meterlas de una manera lo más orgánica posible, dentro de que obviamente no existen. Sí he encontrado documentación respecto que se hacían en solamente un par de valles entre Vizcaya y Guipúzcoa, muy espaciadamente, no era para nada una práctica habitual. Y a la tarde hablaremos o escucharemos a Luis con el tema de las sectas, ¿no? Yo creo que es más creencias extremas. Las hubo, pocas, pero me parecía una imagen muy visual y los sacrificios humanos se han dado en todas las sociedades. Me apetecía, sí, meterlo, pero licencia quiero decir, lo sabía, no de la manera que yo he descrito esa escena, porque me apetecía describirla de una manera a lo Santorum. Ya, no, ha quedado claro. Ha sido muy Santorum.
Vale, vale. Bueno, luego también en el libro, en cada capítulo, aparece pues, un ser de la mitología vasca, que yo creo que está muy bien. A ver si ahora no voy a encontrar un capítulo. Pues una vez que acabé ya del libro del todo, sí que es verdad que... Pues aquí, el por ejemplo, la conflicto vasco- Sorguiñac, o sea, en cada comienzo del capítulo pues ha puesto un dibujo con un ser de la mitología vasca y luego una ligera explicación. Sí, sí. Pensando en que, ojalá, y así ha sido, me leyera gente de fuera del País Vasco, pensé, necesitábamos contexto histórico, por eso las dos historias en diferentes tiempos, y también la gente de fuera, por mucho que yo describa maravillosamente a cada ser de la mitología vasca, hay muchos y una imagen valía más que 1000 palabras. Me parecía que quedaba bonito que se pudieran hacer una imagen del ser, vamos. Sí, sí, pues muy bien. Vale, ahora para Samuel. En la Virgen muerta el fanatismo religioso juega un papel central. ¿Qué te llevó a explorar este tema y cómo lo manejas dentro de la trama? Bueno, en la Virgen Muerta el asesino es un ángel que va secuestrando en hospitales o justo cuando acaban de nacer a bebés recién nacidos, y él lo está haciendo por un propósito, ¿no? Luego tenemos a Gloria Dupont, que es nuestra detective, que aparte de ser detective privada es vidente, o sea, ve el futuro, puede meterse en la mente de las personas, puede saber qué es lo que ha pasado entrevistando a alguien, porque tiene esa capacidad de ver el pasado, ¿no? en la cabeza de esa persona. Entonces, este asesino, este ángel que va secuestrando y matando a niños, lo hace porque él tiene unas creencias religiosas, que luego ya veremos en todas las escenas de los crímenes, deja como un símbolo, como un ritual, una estampita de la Virgen María. Pero luego ya veremos si realmente se trata de un fanatismo religioso al uso católico sobre la Virgen María o realmente hay algo más detrás que aparentemente no se está viendo. Entonces me interesaba mucho plasmar el tema de cómo la religión, que es algo, ¿no? Pues que la gente tiene mucha sensibilidad porque es algo muy personal, algo en lo que tú crees y en lo que te puede ayudar a vivir, pero a la vez las personas que tienen unas creencias muy extremas, en este caso con la religión, ya sea religión católica o religiones ancestrales o paganismo, etcétera, eso da igual, cómo pueden llevar a justificarles a llevar a cabo unos actos atroces, como es en este caso secuestrar y matar niños, simplemente con el objetivo de ellos en su cabeza, la idea que se han hecho de ese fin último que persiguen. Entonces me interesaba mucho plasmar, ¿no? Esa dualidad que al final lo que está haciendo es deshumanizar tanto a la persona que está ejecutando los crímenes, porque al final no se está dando cuenta de lo que está haciendo, simplemente porque tiene la cabeza, él vive en su propia realidad, ¿no? Que vive creyendo en esos ideales que considera superiores, y a la vez está deshumanizando a las víctimas, porque las está viendo a esos pobres bebés que son inocentes como unos meros objetos. O sea, no los está viendo como personas, los está viendo como unos meros medios para llegar a ese fin. Ya, ya. Bueno, además tienes un montón de personajes. Luego está el personaje del policía que viene de Estados Unidos, que también tiene lo suyo. Y la verdad es que, bueno, y luego hay detrás una empresa biotecnológica, ¿no? Que era astuta, era. Sí, astuta. O así. Y nada, y luego además luego también se mezcla con química porque hay unos hongos que crecen en un valle. La verdad es que es una historia muy, muy, muy compleja y muy bien hilada. Sí, me interesaba, o sea, al final la historia tiene una parte esotérica, ¿no? Una parte, digamos, sobrenatural o paranormal, como queramos llamarlo, pero a la vez hay una explicación racional detrás. Entonces me interesaba que el lector, la persona a los que lo estáis leyendo, os preguntéis en todo momento si lo que está ocurriendo realmente está ocurriendo, si es racional o realmente hay algo mágico o sobrenatural que está sucediendo. Pues al final queda un poco la duda con lo del hongo, porque al principio parece que sí, porque al principio parece que ven una... Está haciendo que unos spoilers que... Perdón, no. O sea, hay un ser sobrenatural y luego no sabes si realmente es el ser sobrenatural o es que van hasta el culo, por decirlo de alguna manera. Siempre te queda esa duda. Que ahí tenéis un punto en común, en María y Samuel, en esas novelas, con lo de los aquelarres también hay un punto en común. Vale, ahora pasamos a Leire. ¿Por qué decidiste no situar la historia ni en un lugar ni en un momento en concreto? Porque siempre queda la duda. Al principio pensaba que era Escocia, luego digo, pues bueno, es Escocia, no sé, por cómo es la ciudad y tal.
Y luego la época tampoco queda claro cuál es. Evidentemente no es época moderna porque no hay teléfonos móviles, pero... Sí, pues realmente no fue una decisión consciente. Como he dicho, la novela surgió de esa imagen inicial. Entonces, a partir de ahí fui desarrollando la historia y en ningún momento me dio la sensación de que necesitara centrarla ni en un año ni en un punto geográfico concreto. Creía que no era necesario porque la historia no me lo pedía. Pensaba que se podía leer perfectamente y daba igual si la situabas pues, en Escocia o en cualquier otra costa de cualquier otro lugar, porque era unos personajes y una trama que perfectamente podían ocurrir en un país o en otro de forma indistinta. Sí que es cierto que cronológicamente, como dices, el hecho de que no haya teléfonos móviles, ciertas actitudes o ciertos vestuarios y demás sí que te pueden orientar a los 50, a los 60, pero la verdad es que eso no fue consciente y cuando hubo gente después que me lo comentó antes de publicar, algún lector cero y de, oye, ¿no lo has situado? Pues no, pero es que creo que no hace falta especificarlo. Yo me devané los sesos para ver dónde estaba y en qué época era, pero bueno, sí. Sí, vale, por eso te lo pregunto. Vale, ahora pasamos a María. Voy a dejar esto aquí. Vale, bueno, en el libro hablas de que quieres llegar a alguna conclusión sobre con los conflictos humanos y tal, y por eso te hago esta pregunta. ¿Crees que has podido llegar a alguna conclusión sobre la mecánica del odio y el conflicto entre seres humanos a través de esta novela? Le he comentado antes, es la pregunta más compleja que me han hecho. ¿Alguna conclusión sobre la mecánica del odio? He llegado a varias conclusiones, no sé si irán bien con la mecánica del odio. Una, que estamos mucho más maduros para hablar de este tema. En los últimos años, cuando comencé a escribir la novela, ETA no había dejado las armas y por lo tanto era complicadísimo hablar siquiera de que la estaba escribiendo. Según han ido pasando los años, he notado que podemos hablar más, que podemos hablar entre diferentes sensibilidades y que igual hay una mayor voluntad de comprensión. Respecto al odio, sí me he dado cuenta, cuando leen la novela, por suerte de momento, y espero que no lo digáis nadie, no he ofendido a nadie, pero sí se nos nota el plumero a todos. Y voy a explicar por qué, ¿no? Yo creé muy específicamente, bueno, a todos los personajes, como hacemos todos, pero hay dos en concreto que son antagonistas ambos y los creé iguales, excepto por el género y la sensibilidad. Bueno, y por la edad también. Y por la edad, pero me refiero, ¿no? El diseño de ellos era como muy potente como para que fueran antagonistas. Y lo que me he encontrado en estos últimos 4 años es que la gente que tiende a tener una sensibilidad más de izquierda, a ver, chale, me pregunta, jo, ¿qué mal has dejado a esta? Y cuando yo les hago la revuelta y a este otro no, hacen todos, oh, y les explico que lo he hecho a propósito. Y la gente que igual tiene una sensibilidad más conservadora de derechas me dice al revés, oye, qué mal has dejado a este. Entonces, sí que me he dado cuenta que, ya lo sabíamos, pero que leemos con nuestros filtros muchísimo. Y también me he dado cuenta, antes comentabas, ¿no? En el resumen de la novela, ponías que gracias al amor, no es gracias al amor para mí precisamente, es gracias a una voluntad, quizás, ¿no? En mi pueblo me conocen como la abraza árboles y la come flores. Yo creo que es verdad, y lo soy un poco, pero es verdad que nos podemos entender no por el amor o no amor, si hay una voluntad de comprensión y de respeto y de entendimiento, es lo que te diría. Pero sí se nos ve el plumero, o sea, eso me ha hecho gracia. Sí. Igual tienes razón, mira. Y claro, ahí, vale, como se queda en el urne, o sea, porque el urne al final... No hagas spoilers, vale, no hagas spoilers. No digo nada. Bueno, que esta sí pasamos. Que es tremenda si me haces spoilers. Luego hablamos. Pasamos a la Virgen Muerta, vale. Vale, no, a Leire, perdón, a un caso sencillo. Vale, ¿te identificas con alguno de los personajes? ¿Con Rita o así, por ejemplo? Yo creo que la respuesta fácil sería decir con todos y con ninguno. O sea, con todos porque al final yo creo que nos pasará a todos. Al final todos los personajes los hemos diseñado nosotros y todos, incluso los que dices, este lo voy a diseñar mal para que sea el villano de la historia, son parte de nosotros, los hemos sacado de nosotros. Entonces, lo que pasa que, pues eso, son partes, no son el conjunto de lo que digamos es el escritor. Pero si tuviera que elegir a uno, yo creo que me quedo con el protagonista, con Thomas, porque además por eso está contado en primera persona.
por toda la evolución que tiene dentro de la novela, de cómo empieza y cómo acaba el personaje, todo el crecimiento que tiene. Sí, porque además al final hace algo que, vamos, no voy a decir, pero hay algo que no, para nada te lo esperas, para nada te lo esperas. Que también, bueno, tienes otro personaje por ahí que está de tapadillo y al final es bastante más importante de lo que parece. Alguna sorpresa por ahí. Vale. Bueno, pues ahora, vale, también María nos quería hablar un poco de su nueva novela, que la acaba de publicar, La cripta de los dignos, que también está ambientada en Zuazo. Solamente era decir que como cuando nos organizamos para las mesas todavía no había salido, que hay una nueva. Como Leyendas es más antigua, vamos, es otro ciber, sin más. Vale. ¿Y esta está ambientada en qué año? En el edificio del antiguo balneario de Cuenca. En el 63, vale. 63, bueno, sí. 1890 y algo y 1960 y algo. Vale, bueno, ahora voy a haceros unas preguntas generales, Vale. a ver que cada uno responda. Vale. Bueno, antes ya nos ha contestado Leire a esta, pero antes de empezar una novela, ¿la tenéis entera en la cabeza y hacéis un esquema, lo que es un mapa, o por el contrario partís de una idea general que se desarrolla conforme la vais escribiendo? Tú, María, ¿cómo haces? Pues es que para cada uno ha sido un poco distinto. Leyendas y banderas tuve muy claro de dónde la empezaba, que ya os he contado de dónde la empezaba, y llegó un punto, madre mía de mi corazón, menudo embolado. Tuve un parón de varios meses porque no sabía exactamente a dónde quería llegar. Entonces, él tenía planificadas ciertas cosas, pero según se iban también desarrollando los acontecimientos en tiempo real, no sabía cómo hacer. En el resto sí. Sí soy más mapa que brújula, aunque todos somos un poco, ¿no? Sí que nos dejamos llevar, no tienes cada escena planificada. Pero para mí, como soy yo escribiendo, sí necesito tener bastante planificada la trama general, subtramas y dónde os voy a ir dejando caramelitos, ¿no? Porque el juego con vosotros es lo súper importante para la novela negra. Entonces, para mí sí es importante planificar lo más posible. Leyendas y banderas lo encuadro fuera porque es que el tema era tan complejo que fue más después. Vale, no, ya se nota que es una historia, o sea, que te ha costado varios años. Es que es muy compleja esa novela. Qué susto. Comencé hasta que terminé aproximadamente unos 8 años. Vale. Es que necesitaba intentar no herir a nadie. Era de verdad el mayor objetivo. Vale, vale. ¿Y tú, Leire? Eres, bueno, en esta has sido de brújula, pero en esta, la otra que tienes... En esta fue brújula absoluta. De hecho, cuando la gente me pregunta, yo he sido de las que he sido muy honesta y lo he dicho. Ni siquiera yo sabía cómo iba a terminar. O sea, yo iba escribiendo y al principio iba escribiendo ciertos capítulos y decía, pues el malo de la historia va a ser no sé quién. Luego a veces decía, no, este ya no me cuadra, entonces va a ser fulanito. No, voy a volver a la idea original. Entonces iba escribiendo, iba cambiando y había cosas que me sorprendían hasta a mí. Y respecto a la segunda, que no tiene nada que ver porque la segunda novela que tengo es novela histórica, entonces en esa no, esa fue mapa absoluto y complejo porque claro, al final cuando hablas de cosas que han pasado, que tienen unos años, unos personajes y unos hechos que fueron como fueron y que no los puedes cambiar, ahí sí que había un esquema perfectamente detallado. Y ya aprovecho y meto yo spoiler, que estoy escribiendo la tercera. ¿Y cómo se va a titular? No tiene título, es lo último que hago, soy malísima con los títulos, se me da fatal. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? El título lo cambio. Y esta sí que es novela negra ambientada en Vitoria en 1965 y esta es un poco mezcla. Soy también bastante brújula, pero sí que hay ciertas cositas que tenía planificadas y que quería meter porque al final pues, es un homenaje a cierta gente que hay alrededor y parte de sus vivencias y de sus ideas, entonces había cosas que sí que tenía que tener planificadas, pero ya saldrá. Vale. ¿Y tú, Samuel, eres más brújula o más mapa? Yo suelo ser más mapa, es decir, en las 3 novelas anteriores, que era la trilogía Insomne, que también trata sobre mitología vasca, crímenes, etcétera, y tanto en esta, en la Virgen Muerta, lo tengo todo bastante bien diseñado desde el principio, pero sí que esto es lo que te comentaba un poco antes. El tema, por ejemplo, yo tengo a Gloria Dupont, que es la detective privada que es vidente, y al ertzaina Miquel Arbizu, que es totalmente racional, etc. Y a la vez entre ellos tuvieron una relación, un idilio un poco tormentoso, digamos. Entonces, igual esa historia de amor no resuelto, ¿no? Esa tensión que hay entre ellos, que en un principio no iba a ser tan importante en el desarrollo de la novela, al final los propios personajes te van llevando
y van cobrando mucha más importancia y justificas mucho mejor las reacciones que tienen en ciertas situaciones y al final esa relación no resulta, ¿no?, de amor o por parte de uno de ellos, sobre todo hacia la otra persona, pues cobra como más importancia y genera más interés a la hora de leer la novela. Ya, porque en tu novela está Gloria Dupont, que parece que tiene una novela detrás. De hecho, por eso te lo preguntaba antes, a ver si viene de una novela anterior. Y bueno, me has dicho que no. Sí, es que No sé si Gloria... vas a seguir con ese personaje porque yo creo que es muy interesante. Gloria Dupont, ella, claro, es vidente, entonces pertenece a una especie de círculo, una especie de club privado de personas que tienen facultades especiales, ¿no? Pues uno tiene telequinesia, luego hay 2 hermanas gemelas muy mayores que también pueden localizar con un mapa y un péndulo a las personas desaparecidas. Entonces pertenece a un círculo de personas que entre ellos, para ayudarse, para comprenderse, se han ido juntando y a la vez han sido manipulados por un malo malísimo que tenemos por ahí, que es un cura católico que se llama Benjamin Wolf, que les ha manipulado a todos hasta tal punto de impulsarles a hacer lo que no querían, ¿no? Es un poco también lo que comentábamos antes del control sobre las personas. Sí, en esa parte también se ve. Sí. Vale, y luego, por ejemplo, ¿os parece que la novela negra ayuda a entender el mundo? Que empiece María. A mí me parece que es un género que se presta muchísimo a entender el mundo y para mí, y lo que me atrae de ella, aparte de ese juego cuando leo con el autor y cuando escribo con los lectores, me parece maravilloso porque se pueden explorar todos los géneros. Para empezar, podemos explorar la parte más extrema de la mente del ser humano, ¿no? Gente oscura, asesinos, psicópatas, o que no lo son, simplemente que les gusta matar. El poder mirar las conductas extremas siempre me ha resultado atrayente en grado sumo. Y luego hay mucha gente que denosta un poco la novela negra, novela negra. En la novela negra tenemos grandes historias de amor, grandes historias de amistad, grandes relaciones entre paternofiliales. O sea, nos permite explorar todo y además yo creo que eso de manera un poquito más extrema. Para mí es el género. Ya. Sí, porque claro, tienes asesinos haciendo cosas de asesinos, ¿no? Luego también hay que decir que yo hago novelas negras, pero son mucho de personaje potente, así, intensitas, como yo. Entonces, para mí sí me permite explorar eso. Yo creo que la novela negra tiene que tener como mínimo un personaje potente, ¿no? Intenso. Sí. ¿Y tú, Leire, qué es lo que opinas? Sí, como ha dicho María, al final la novela negra coge a unos personajes, los pone ante situaciones límite, vamos a poder decir, que les van a cambiar la vida, tanto al que comete el crimen como al que recibe el crimen y los que están alrededor. Y te permite efectivamente explorar la mente humana y también la sociedad, cómo reacciona la sociedad, el conjunto, cómo aceptamos o no aceptamos el crimen, si lo justificamos o no. Y lo que dice, y al final la novela negra engloba otras muchas cosas. A día de hoy yo creo que es muy difícil decir esto es novela negra, eso no es novela negra. Hay novela negra combinada con fantasía, con romance, con histórica, y sí, te da un margen muy amplio de... Puedes hacer de todo, sí. Eso es. Histórica, ciencia ficción, incluso de amor también. Eso es. Sí. Entonces, sí, te permite mucho investigar y intentar entender Y luego, a la gente. Esta pregunta para Samuel. ¿Por qué creéis que gusta tanto la novela negra, Samuel? Pues por una parte, porque a todos nos gusta, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo está muy de moda el true crime, todos estos documentales que nos encanta ver muertos y cómo la gente mata a otras personas. Tampoco, yo un poco creo que es un poco el hecho de intentar comprender, o porque nos fascina también, porque el ser humano es así, a ese psicópata o a esa persona, cómo puede llegar a cometer esas atrocidades. Y creo que la novela negra, precisamente, al igual que los true crimes de la televisión, conecta con esa parte oscura que todos llevamos dentro, ¿no? Al final, todos tenemos un pequeño matiz, unos más que otros, de maldad. Unos más que otros, Samuel. No. Pero quiero decir que al final eso nos atrae, ¿no? El hecho de ver cómo alguien es capaz y, sobre todo, al final, muy importante, que esa persona sea atrapada. Es decir, Sí. creo que es importante que al final la justicia prevalezca y, aunque no siempre ocurre en la novela negra, pero que esa persona pague por lo que ha hecho, ¿no? Vale, ¿os ha pasado esto? Ya está fuera del... ¿Os ha pasado alguna vez leyendo algún libro perdón, o viendo alguna película que no queráis que atrapen al asesino? Y eso que el asesino ha sido un desastre, un auténtico desgraciado. Sí.
Sí, a mí también me ha pasado. Es también densita. Una de las novelas que me gustan mucho y me atrapó mucho desde que era bastante jovencita, porque leo desde muy jovencita, es Crimen y Castigo. Entonces, toda la vorágine que implica Crimen y Castigo sí deseaba que no le atrapara. O sea, él mismo quería, no quería, eso, toda una vorágine psicológica. No quería que lo cogieran. A mí ya me ha pasado alguna vez también, con alguna novela. Y de estar pensando yo mismo, decir, madre mía, pero ¿cómo puedo estar con este desgraciado? En mi caso me ha pasado, por ejemplo, yo soy fan de Anne Rice, no sé si la conocéis, que es una autora muy famosa Rice, sí. es un poco más de terror, ¿no? De brujas, vampiros, etcétera, pero tiene una saga muy importante que es La entrevista con el vampiro, etcétera, que igual habéis visto película, habéis leído los libros. El personaje es odioso, el del vampiro, sin embargo, o sea, comete atrocidades, es manipulador, maltrata psicológicamente, hace miles de actos atroces y al final estás como medio enamorado de él, ¿no? O sea, no quieres que le ocurra nada malo, o sea, es al final una especie de atracción hacia esta maldad. Y luego, siguiendo con este hilo, ¿os habéis obsesionado alguna vez con alguno de vuestros personajes? De decir eso mismo es un desgraciado, pero no sé, me gusta. Y lo vas cambiando según... O sea, al principio dices, lo voy a matar en el capítulo 10, pero no puedes hacerlo, porque os gusta. A ver, Leire, si te ha pasado a ti alguna vez. A ver, yo llevo menos novelas que los compañeros, entonces es más complicado, pero yo creo que me ha pasado sobre todo en la segunda, que es histórica, los protagonistas son piratas y como buenos piratas cometen actos atroces, pero es que eran mis piratas y les acabas cogiendo mucho cariño. Dices, vale, son unos ladrones, son unos asesinos, son unos desgraciados, pero bueno, hacen pero cosas bueno, de piratas, al fin y al cabo. Tienen su corazoncito y es que es su profesión, ¿qué vas a hacer? Ya. Y me ha pasado además que a veces escribiendo lloro. Alguna vez he tenido que matar a algún personaje y el duelo es real. Ayer le pregunté a César Perejillida por el tema del duelo. A mí me pasa en todas las novelas y con casi todos los personajes que acabo de escribir. Cierro el ordenador, no llega Lidia a hacer la edición y una vez que ya más o menos está todo, tengo una sensación de desazón. Los echo de menos y cuando los tengo que matar, no a todos, pero hay algunos, concretamente en La cripta de los dignos, menuda llorera de dejar el ordenador y decir, pero ¿cómo puedo ser tan moñas si lo estoy haciendo yo? Pero sí les coges mucho cariño. A mí me pasa eso, pero a veces no cuando lo escribo, sino cuando lo ideo. Cuando estás haciendo algo y te viene la idea, y se me pone un nudo en la garganta y digo, madre mía, pero igual estoy, yo qué sé, tomándome un café. Vale, bien. Y luego, a ver, que ahora me he perdido. ¿Habéis usado alguna vez un personaje para vengaros de alguien de la vida real? Sí. Es decir, este es este. No, unos más conscientemente y otros inconscientemente, pero al final... Y se la voy a hacer pasar canuta, ¿no? Sí. Lo que pasa, lo ideal sería que esa persona lo leyera, ¿no? Porque tampoco va a ser el caso, ¿no? Pero al final, claro, tú cuando escribes muestras tus obsesiones o lo que te ha traumatizado de alguien o lo que... O sea, aunque no quieras, aunque no lo hagas adrede, en el fondo... No, Samuel, yo digo adrede. Lo plasmas. Conscientemente. Adrede, no, al 100% no, pero sí que igual he cogido una actitud de alguien que ha hecho algo que no me ha gustado o que ha hecho algo fuerte y sí que lo he trasladado a un personaje en concreto. O sea, no significa que el personaje sea esa persona, pero sí que he tomado de la realidad ese aspecto que no me ha gustado de esa persona y lo he llevado al personaje, eso sí. Eso sí. ¿Y tú, Leire? Yo de forma consciente al menos, todavía no. Lo harás. Todavía. María, sí, ¿no? Todavía. Yo sí. Agatha Christie solía decir, no te metas con un escritor que se vengará en algún lado. Yo sí, algunas veces consciente y otras inconsciente. En Leyendas hubo uno que me di cuenta que era consciente cuando me dijo mi padre ha sido profesor de Historia y Literatura y tiene 4 carreras de letras, te quiero decir que le escucho con ganas, y me dijo, este es X, ya le puedes cambiar la pinta, porque... Sí, hasta la descripción. Entonces le tuve que cambiar la pinta. Sí lo hago a propósito. Te quedas muy a gusto. Mira, en la segunda novela, en Requiem por Pangea, hay un personaje diseñado para que todos le odiéis con la misma fuerza que yo y engloba... Yo trabajé en Inglaterra en el mundo financiero, que es muy complejo. Y entonces ese personaje engloba todos esos egos y sí, luego apóstalo. Lo que no pongo es nombre. Bueno, si estaba en Inglaterra podías ponerle la misma pinta y todo, ¿no? Yo también lo he hecho alguna vez, sí.
Vale, ¿hay algún consejo que queráis dar para escritores noveles o que quieran empezar a escribir? ¿O alguien que tenga una idea en la cabeza y no sepa cómo hacer para empezar a escribirlo? Empezar a escribirla. Consejos tengo, ¿no? A ver, a mí... ¿O alguna pauta, algún truco, algún... no sé. No, perdón. Lo primero y más importante, tenemos que escribir para nosotros. En mi faceta de editora muchas veces hablamos con autores que están comenzando y nos dicen es que se vende, es que se ve, es que se lee. Si tú no vas a escribir convencido tu historia porque te va a apasionar a ti, no sé yo si ni tú vas a encontrar la motivación, la inspiración. O sea, de verdad que hay que escribir una historia, sea me refiero, profunda, no ligera, para entretener. Si a ti que la estás escribiendo no te apasiona, va a ser súper complicado que disfrutes de la escritura. Y sobre todo también que seas fiel a ti mismo, es decir, no que te dejes llevar por lo que está de moda, por lo que vende, por lo que... O sea, tú escribes mezclando géneros, porque te gusta mezclar estos dos géneros, etcétera. Pero sé fiel a ti mismo, porque al final, si eres fiel a ti mismo, el lector, la persona que te está leyendo, lo detecta. Entonces, si estás fabricando una novela que se lee en 2 segundos, hecha casi con ChatGPT, pues se nota. Entonces, al final, tienes que ser fiel a ti mismo y que la gente pueda ver que detrás de esa novela hay una persona que está teniendo unas obsesiones o un modo de ver la vida, ¿no? O sea, Sí. Sí, yo creo que es lo que han dicho ellos. Si te quieres dedicar a escribir, pero como a muchas otras cosas, sobre todo dentro del mundo de la creación artística, tienes que hacerlo porque te gusta y porque te apasiona. Si lo haces pensando en voy a hacer esto para que sea un bestseller y para ganar un montón de dinero, primero es complicadísimo porque hay un montón de gente escribiendo y miles de títulos. Y segundo, igual lo puedes hacer una vez, no sé si podrás hacerlo más, pero al final, si no vas a disfrutarlo, yo creo que no merece la pena. Ya. Vale, ¿y qué experiencia habéis tenido con las editoriales? O sea, bueno, que no sea la tuya, claro. Experiencia como escritora, poca, porque la primera la autopubliqué porque el tema era muy complejo y después de 8 años quería hacerlo a mi modo. Y ahora, obviamente, tenemos una pequeña editorial, Uzanza, tu editorial de confianza. Muy buena. Mi perspectiva de las editoriales ahora es mucho más informada que antes. Tenemos muy mala fama. Hay editoriales muy diferentes, que la gente... Es un mundo muy desconocido y es una pena, porque es muy interesante, es para otra charla en alguna otra edición. Experiencia como editorial nosotras es muy complicado tener la responsabilidad de evaluar los textos de otra persona y es magnífico y fantástico cuando encuentran los textos. Tenemos una suerte, Lidia y yo, fantástica con los autores que tenemos. Es muchísimo más bonito de lo que incluso me esperaba, aunque es más duro. Pero bueno... De compañeros editoriales, si me queréis preguntar, ya luego. O sea, en general, no, yo pues, es que tengo... sé mucho más, pero pues experiencias buenas y malas, como con todo. Yo tengo una historia muy rara o muy random, como se dice ahora, que luego te la moderno. cuento. Que luego te la cuento. Vale. Y Leire... Yo no puedo hablar de experiencia editorial porque las 2 novelas han sido autopublicadas y la tercera va por el camino. No por nada en particular, no porque haya tenido una mala experiencia con editoriales ni nada, sino que simplemente ni siquiera lo intenté. No envié el manuscrito a ningún lado, sino que simplemente lo escribí, corregí, maqueté y demás y dije, y me lanzo yo y lo hago yo y ya está. Entonces, no puedo opinar del mundo editorial, ni bien ni mal. Ya. ¿Y tú, Samuel? A mí Porque me la pasa- tuya es autopublicada también. Sí, y las 3 primeras me lancé a la aventura de la autopublicación porque no quería estar esperando, ¿no? Me llamarán, no me llamarán, lo aceptarán. Y la verdad es que te lanzas un poco a la aventura. Sí que es cierto que luego, claro, si tú lo quieres hacer profesional, entonces luego tienes que contratar a personas que te diseñen, que te maqueten, etcétera. Sí, y un corrector también. Un corrector, etcétera, el que hace la portada, o sea, todo tiene su trabajo detrás de otras personas. Pero sí, tampoco tengo experiencia. Ya. Vale, Es que daría para un debate súper extenso. Es Sí, interesantísimo, la verdad que pero para 5 minutos no nos da, yo creo. Sí, vale. Bueno, ya quedan 10 minutos. Si queréis, abrimos un turno de preguntas, por si alguien quiere preguntar algo, alguna persona. Vale, sí. Que no se ve bien con él. Kaixo, Caixo. muchas gracias por venir a contarnos vuestra historia. Yo conozco mucho a Leire y la historia de Leire
y la verdad es que estoy alucinada con lo que está haciendo, pero también quería saber vosotros, porque tú también has hablado de que trabajabas en el mundo de finanzas. O sea, quiero decir, ¿cómo habéis llegado a donde estáis ahora? ¿Viene de lejos? ¿Tenéis formación? ¿De repente dijisteis, me levanto y quiero empezar a escribir? ¿Cómo habéis iniciado este camino? Yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos querido siempre ser escritores, ¿no? Probablemente, o en algún punto. Yo siempre he querido ser escritora desde pequeñita. Elegí finanzas porque no quería quedarme en el colegio en el que estaba. Primera mala elección. La única manera de salir era un bachillerato que no hubiera allí. Y el mundo financiero no se me ha dado mal, pero obviamente no es vocacional. Cuando volví de Inglaterra, que tenía bastante tiempo por temas de salud para escribir, fue cuando conseguí hacer Leyendas y Banderas. Y fue cuando realmente me planteé, esto ha sido fantástico, te llega el libro y lloras otra vez, una vez más. Y dije, tengo 40 años, si no intento ahora dedicarme a los libros, voy a llegar a mayor, no voy a estar en Cuartango mirando el Pico Marinda y voy a decir nunca lo intenté. En mi caso ha sido eso. Es como sí tenía mucha experiencia en el tema de llevar proyectos, gente, o sea, he sido directora financiera de bastante gente. Entonces, ¿no? Me junté con Lidia y sí tenemos formación de edición. No, crear la empresa pues es lo que es y intentando tirar es muy complicado porque la cultura, como dices tú, hay muchísima gente escribiendo libros, hay muchísimas editoriales, como lectores, que yo también lo soy, nos abruma, ¿no? Todo es... Pero para mí fue el pensar no quiero llegar a mayor sin haberlo intentado. Y en mi caso pues es parecido. Yo desde joven pues escribía relatos, estuve publicando con el Diario Noticias de Álava una colección de relatos. Y también llegó más o menos la edad que decía María, más o menos. Un poco menos, ¿no? que no, que es broma, es broma. No, al final yo soy abogado, entonces siempre tienes detrás la idea, ¿no? Tengo que escribir la novela, tengo la idea en la cabeza, me pasó con la trilogía, ¿no? La trilogía Insomne, las 3 primeras. Y llegó ese momento en que dices, o lo hago ahora o me lanzo, yo no me voy a quedar con esto y luego me voy a arrepentir cuando ya esté en el hecho de muerte, no has hecho lo que querías hacer. Entonces, al final, en mi caso, como es lo que realmente te llena, lo que realmente te hace feliz, pues te decides, te lanzas y ya está. Vale, contesto también, vale. Por eso te miraba. Pues es que es la misma historia. Yo escribir había escrito siempre, pero de forma, digamos, pues, para la revista del colegio y publicaciones así pues, de andar por casa, digamos, y luego ya después de eso escribía para mí. Y lo guardaba en un cajón, y se quedaba en un cajón, y se quedaba en un cajón, hasta que hacías limpieza y decías, esto no vale nada. Y muchas cosas las tiré. Y lo que dice, llega un momento que... En mi caso fue que alguien leyó algo que había empezado a escribir, que fue precisamente el inicio de este libro, y también lo había dejado metido en un cajón y me dijo, oye, esto te da para una novela, de aquí puedes sacar algo interesante. No, nunca había escrito una novela, era algo complicado. Pero llega un momento que dices, efectivamente, los 40, creo que la crisis de los 40... Pero yo también, ¿eh? 38 o 40. Vale. Entonces te conviertes en escritor a los 40 cuando efectivamente ya dices, oye, venga, sí, ¿por qué no? Pero voy a hacerlo, es algo que disfruto, es algo que me llena, tengo mi trabajo, pero luego hay que hacer lo que a uno le gusta y lo que dices, sí, y no que pasen los años y decir, joder, si nunca lo intenté, ¿qué hubiera pasado si? Pues, oye, pues lo haces. Y ya Por fortuna podemos, ¿no? Hace 50 años era mucho más complicado. Ahora tenemos acceso a tecnología, podemos enviar manuscritos, es más fácil. Entonces yo creo que por eso nos estamos atreviendo. Sí, es más Sí. fácil ahora, sí. La verdad que sí. ¿Alguna pregunta más? Cosas del directo. Yo lo primero, daros la enhorabuena, agradeceros muchísimo el hecho, la valentía de haber dado ese paso de apasionarte por la lectura a crear una novela, que es algo muy complejo, en este caso más de una novela, es algo muy complejo, es un proceso que hay que tener en cuenta, ya sea autor, autopublicado, autor de grandes editoriales. Yo creo que siempre, y más incluso a los autores autoeditados, a los de pequeñas editoriales, medianas editoriales, ese apoyo es imprescindible. Pero yo tenía, acabo de hablar de esa línea que cruzas cuando pasas de leer a escribir, a disfrutar de leyendo,
a disfrutar escribiendo. Pero hay otra cuestión que yo quería dirigirle a María, que es cómo se pasa de lectora apasionada, escritora apasionada, a editora apasionada. Es decir, yo creo que el mayor acto de valentía en el mundo de la literatura. Si ya es complicado escribir y es un trabajo muchas veces muy maltratado, el hecho de ponerte en el otro lado, de tener en tus manos el trabajo de otras personas y el hacerlo bien, que me consta que estáis haciendo un trabajo magnífico, que se os agradece. Pues ¿cómo surge esa idea y bueno, Chusmi está por ahí fuera, por ahí, que así que me voy devolviendo el micro. ¿Cómo surge? Fue a la hora de decidir, me voy a dedicar a los libros, te puedes dedicar a los libros de mis maneras posibles. Tú mismo has trabajado en una librería, que te he visto. Puede ser librería, puede ser solo escribiendo, puede ser una editorial, puede ser en ferias, puede ser en una distribuidora, puede ser en 1000 sitios. Y lo que pensé es que me había encantado con Leyendas y Banderas, no solo escribirlo, corregirlo con mi padre, etcétera, me había encantado todo el proceso, ¿no? De cómo lo montamos, el proceso creativo de la cubierta, de todo eso. Y después, valorando mi experiencia profesional, pensé, qué maravilloso sería poder hacer también libros con otras personas. Es distinto y la formación ha sido fantástica para mi carrera de escritora. Porque tú haces la formación, analizas tus propias novelas, ¿no? Desde el punto de vista de ese máster que estás haciendo de edición, y te permiten también mejorar para ti misma. Me parece súper interesante el trabajo en equipo, equipazos que tenemos con los autores. Es fascinante, me encantaría que pudierais verlo. Lo maravilloso que es acompañar a otras personas en sus publicaciones, sensación de responsabilidad toda. Y hace poco me preguntaron, ¿y a ti quién te edita? Pues Lidia, obviamente, no, a mí también me tienen que editar, para eso está ese trabajo. Pero como hay esa mala fama de las editoriales y hay una muy mala comprensión de qué es una editorial, ahora mismo a mucha gente igual le pregunto y tampoco saben definir o especificar. Para mí es uno de los trabajos más bonitos del mundo y tenemos muchísima suerte. Complejo todo, complejísimo. Los márgenes de los libros son súper pequeñitos, hacerte un hueco en cualquier lado es muy complejo cuanto más pequeñita eres y hay que luchar con uñas y dientes, pero el paso ha sido bastante natural, prosiguiendo y nos encanta a las dos, salir de a mí estar rodeadas de palabras todo el día, o sea, de verdad que es maravilloso. Y a mí me editan, que es la pregunta, o sea, yo no me edito a mí misma, a mí también me dicen, a ver, sí. Claro, es que no te puedes editar a ti misma, ¿no? Porque hay veces incluso que has puesto mal una palabra y tú no la ves, no la ves, aunque la leas 100 veces. Es un proceso muy largo. Cada libro que publicamos lo leemos mínimo 3 personas, pueden ser hasta 4 y a veces hasta 2 veces cada persona. Esto tampoco no se ve y no se nota. Entonces es un trabajo muy grande en equipo, sí. Y yo no lo puedo hacer porque yo estoy escribiendo y efectivamente no eres capaz de ver. Yo aquí puedo leer el libro de Leire y decirle, pues igual ese final convendría que añadas 3-4 páginas más porque igual el lector siente que falta un poco. Pero yo en lo mío, no, ayer decía César, pasamos nosotros los autores de imágenes a letras y vosotros al revés. Entonces, yo a otra persona le puedo decir con contundencia esto sí o no, pero a mí me lo tienen que decir porque yo estoy dentro de la historia y me parece estupendo todo. Ya, vale. Creo que ya no hay tiempo para más, ¿no, Chusmi? Veo que me estás mirando ahí. Ruego que me perdonéis la broma que os hemos hecho con una de nuestras actrices, que van a estar aquí un par de actores de la Escuela de Teatro acompañando todo el día. Van a estar aquí y espero que lo paséis muy bien con ellos. No os van a dar con el bate, no os preocupéis. Pero me ha gustado tomaros un poquito el pelo, lo justo. Lo justo. El que tú no tienes. Muchísimas gracias. Ahora ellos van a firmar ejemplares en la sala Armentia y dentro de media horita vamos a ir con una mesa feminista en la que yo creo que vais a estar entusiasmados si os quedáis, porque traemos nada más ni nada menos que a Isea López, a Tania Lagunilla y a Vanessa de la Puente. Y María se nos queda para moderarla, ¿verdad? Así que podemos ir a comprar y firmar libros y luego nos volvemos a ver aquí dentro de media horita. Muchísimas gracias y un aplauso súper fuerte a ellos.